Tema 4. El misterio de Dios en la tradición de la Iglesia. Este tema se centra en el estudio de cómo la Iglesia ha confesado y ha expresado su fe en el misterio de Dios, es decir, en su unidad y en su Trinidad. Como no es posible abarcar la riquísima historia de fe y de pensamiento, nos ocuparemos de algunos puntos clave pertenecientes a los primeros siglos. Se busca, por un lado, conocer cómo la fe en la Trinidad ha sido confesada, celebrada y predicada universalmente desde los comienzos del cristianismo, y, por otro, conocer el esfuerzo intelectual y teológico realizado para conseguir expresar esta fe con precisión de lenguaje y de conceptos. Se trata de un desarrollo doctrinal que debe ser leído desde la Sagrada Escritura y, a su vez, la Sagrada Escritura debe ser leída desde el esfuerzo de comprensión que de la doctrina trinitaria ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos. 1. Los primeros testimonios de la fe cristiana en el Dios uno y trino. La vida de la Iglesia es esencialmente trinitaria. En el Nuevo Testamento y en la primera predicación de la Iglesia, la enseñanza sobre la unidad y Trinidad de Dios, y la afirmación de nuestra salvación por y en el Hijo de Dios hecho hombre, constituyen un todo indivisible. Jesucristo nos salva, porque es el Hijo de Dios, nos salva por medio de su pasión, muerte y resurrección, nos salva en sí mismo, como la vid da vida al sarmiento que le está unido, cf. Y en 15, 5. Y es que la salvación del hombre consiste en la participación en la vida íntima de Dios que se nos comunica en Jesucristo, pues en él somos hechos hijos de adopción por el Espíritu Santo. Esta es la razón de que la fe y toda la vida cristiana tengan una estructura esencialmente trinitaria, y esta es también la razón de que la confesión del misterio trinitario estuviese explícitamente presente en la Iglesia desde su mismo nacimiento, así se ve con especial claridad en la celebración del bautismo. En esta perspectiva, conviene tener presente que no se puede aislar el Nuevo Testamento de la vida de la Iglesia, como si antes hubiese tenido lugar la redacción de los escritos del Nuevo Testamento y después, a partir de ellos, hubiese comenzado la predicación apostólica y la celebración de los misterios, los sacramentos cristianos. No es así, los escritos del Nuevo Testamento son palabra viva que brotó de una Iglesia naciente, llena de vitalidad. Lo más lógico es considerar la doctrina trinitaria en un mutuo ir del Nuevo Testamento a la vida de la Iglesia y de la vida de la Iglesia al Nuevo Testamento. Esta consideración conjunta ayudará a captar con mayor profundidad la fe cristiana en el misterio de Dios. Insistamos, la redacción del Nuevo Testamento tiene lugar en una Iglesia que ya está confesando y predicando su fe en el misterio del Dios Trino y Uno, y que celebra esta fe en los sacramentos, especialmente en el sacramento del bautismo. Nuestra atención se centrará ahora precisamente en aquellos testimonios de los primeros cristianos que expresan más concretamente la fe trinitaria de la Iglesia, la liturgia bautismal, las profesiones de fe, la liturgia eucarística y la oración cristiana. 1.1. La liturgia bautismal. En la Iglesia primitiva, al igual que en la Iglesia de todos los tiempos, la fe trinitaria se expresa con especial fuerza en aquellos momentos en que se celebra el misterio pascual, es decir, en la vida sacramental, y con especial fuerza en la celebración del bautismo y de la Eucaristía. Todo arranca del mandato misional contenido en Mateo 28, 19, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por el bautismo, conferido en el nombre de Dios uno y trino, se entra a formar parte de la Iglesia. Como testimonia la Didache, solo aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor pueden tomar parte en la celebración de la Eucaristía, que constituye el centro de la vida cristiana, pues es comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, cf. Didache, 9, 5. Esta praxis bautismal de la Iglesia primitiva es un testimonio de primer orden de que la fe cristiana es esencialmente trinitaria. En efecto, el bautismo comporta el nacimiento a una vida nueva que lleva consigo la salvación, el bautizado es una nueva criatura en Cristo, cf. Y 6, 15. La salvación está ligada a este nuevo nacimiento que tiene lugar por la acción santificadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuyo nombre se bautiza, cf. Y en 3, 3. La Didache, K90/100, al indicar la forma del bautismo, habla como portadora de una tradición que se remonta a tiempos antiguos y prescribe la forma explícitamente trinitaria. En lo que concierne al bautismo, bautizad así, después de haber enseñado todo lo que precede, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua, si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo en agua caliente, si no tienes ni una ni otra,
vierte agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Didache, 7, 1-3. Parecidos testimonios sobre la dimensión trinitaria del bautismo encontramos en San Justino, 163-167. Luego los conducimos a un sitio donde hay agua, toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y Soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, Justino, Primera Apología, 61. Y en San Ireneo, K 202. He aquí lo que nos asegura la fe tal y como nos la han transmitido los apóstoles y los presbíteros. Ella nos obliga antes que nada a acordarnos de que hemos recibido el bautismo para la remisión de los pecados en el nombre de Dios Padre y en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo de Dios. Ireneo de León, Demostración de la Fe Apostólica, 3. El testimonio de San Ireneo es especialmente valioso por su antigüedad, por su autoridad y porque explica ya los 3 ciclos del símbolo dando razón de cómo las 3 divinas personas concurren a la santificación del hombre en el bautismo. Por esta razón, nuestro nuevo nacimiento el bautismo tiene lugar por estos 3 artículos, que nos traen la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Pues aquellos que llevan el Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre otorga la incorruptibilidad. Así pues, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, pues el Hijo es el conocimiento del Padre, y el conocimiento del Hijo se hace por medio del Espíritu Santo. Ireneo de León, Demostración de la Fe Apostólica, 7. El hecho de que Ireneo utilice estas fórmulas sin mayor comentario es una prueba de que ellas expresan una doctrina ya tradicional e indiscutida en la Iglesia. Conviene prestar atención a las preposiciones que utiliza San Ireneo para describir la acción única y distinta de los 3 en la santificación bautismal: se nace como hijo del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos conduce al Verbo, el Verbo nos lleva al Padre, y el Padre nos otorga la incorruptibilidad. 1.2. La profesión de fe trinitaria. El bautismo cristiano no solo se confiere en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que previamente al bautismo es necesario hacer una profesión de fe trinitaria. El motivo de la redacción de los símbolos bautismales es precisamente esta profesión de fe efectuada con el bautismo y la necesidad de una catequesis previa para que esta profesión sea hecha con conciencia clara de lo que se celebra y de lo que se confiesa. Numerosos pasajes del Nuevo Testamento testimonian ya la existencia de una explícita profesión de fe en el momento del bautismo. Se trata de una profesión de fe que se realiza, a veces, por medio de preguntas y respuestas, cf., por ejemplo, HCH 8, 37, RM 10, 9, F1, 13, 1 TM 6, 12, HB 4, 14. Esto mismo aparece en los textos de la Didache, de San Justino y de San Ireneo citados hace poco. De hecho, a partir de San Justino y de San Ireneo los testimonios sobre la existencia de estos símbolos comienzan a ser muy numerosos. San Ireneo, en su lucha contra los gnósticos, apela a la fe de la Iglesia expresada 99. En el símbolo y habla incluso de 3 artículos de nuestra fe: esta es la disposición y el ordenamiento de nuestra fe y el fundamento del edificio y de la constitución del camino. Dios, Padre, increado, ilimitado, invisible, un solo Dios, creador de toda realidad, este es el primer artículo de nuestra fe. Y el segundo artículo es este: el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por cuya obra ha sido creado todo, y el tercer artículo es este: el Espíritu Santo, por virtud del cual han profetizado los profetas. Ireneo de León, Demostración de la Fe Apostólica, 6. Esta profesión de fe bautismal tiene lugar tanto en Oriente como en Occidente. Tertuliano, 222-223, apela precisamente a la profesión de fe bautismal como un argumento decisivo en su lucha contra las herejías trinitarias. La profesión de fe, argumenta Tertuliano, es un auténtico juramento, en el que el neófito, tras renunciar a Satanás, contesta a las preguntas que se le hacen durante la ceremonia, hasta el punto de que la profesión del símbolo y el bautismo son 2 elementos de un mismo rito bautismal y constituyen el Sacramentum Fidei. He aquí una hermosa descripción trinitaria de la fe cristiana que nos ha legado Tertuliano. ¿A quién se le manifiesta la verdad sin Dios? ¿Quién conoce a Dios sin Cristo? ¿Quién vive de Cristo, sin el Espíritu Santo?
a quien se le comunica el Espíritu Santo sin el sacramento de la fe. Tertuliano, de Anima, 1, cf. También de Baptismo, 3, de Spectaculis, 4. Sobre estas confesiones de fe, profesadas solemnemente en la celebración del bautismo, se fundamenta lo que ya San Ireneo y Tertuliano llaman regla de la fe, regula fidei. Son breves resúmenes de la fe cristiana que han constituido la base de la doctrina trinitaria no solo para los primeros pensadores cristianos, sino para los grandes teólogos de todas las épocas. 1.3. La liturgia eucarística. Ya San Justino testimonia en su primera apología que la liturgia eucarística está ligada al misterio trinitario. A quien preside, los hermanos le traen pan y un cáliz de agua y vino, y él, después de haberlos tomado, dirige una plegaria de alabanza y gloria al Padre de todo el universo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y luego hace una larga acción de gracias por los dones recibidos. Terminada la oración de acción de gracias, todo el pueblo aclama diciendo amén. Justino, primera apología, 65. Y un poco más adelante añade: en todas nuestras ofrendas bendecimos al Hacedor del universo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Justino, primera apología, 65. La tradición apostólica, compuesta en Roma a mediados del siglo III, presenta el mismo esquema, que aparece ya en Justino, en una forma desarrollada. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo muy amado, a quien has enviado en los últimos tiempos como Salvador, Redentor y mensajero de tu voluntad, que es tu verbo inseparable por el cual has creado todas las cosas, al cual por tu benevolencia has enviado desde el cielo al seno de una virgen, y siendo concebido se encarnó y se ha manifestado como tu Hijo, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen Santa. Te rogamos que hagas descender a tu Santo Espíritu sobre el sacrificio de la Santa Iglesia, que lleves a todos los comulgantes a la unidad y los llenes con el Santo Espíritu, para fortalecer su fe en la verdad. Así te alabamos y glorificamos por tu Hijo Jesucristo. Por él te sea dada gloria y honor a ti, Padre e Hijo, con el Santo Espíritu, en la Iglesia Santa, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hipólito de Roma, la tradición apostólica, 4. La anáfora comienza dirigiéndose al Padre, por medio del Hijo. En su desarrollo es clara la distinción e igualdad de las tres divinas personas. En la epíclesis se pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que podamos glorificarle por medio del Hijo. Se trata de una invocación que tendrá un gran desarrollo en las liturgias orientales. La anáfora concluye con una doxología en la que de nuevo se expresa la fe trinitaria. 1.4. La oración cristiana. Los textos litúrgicos que se acaban de citar muestran cómo la oración cristiana, al igual que la fe, es esencialmente trinitaria. La oración cristiana hereda muchos rasgos de la oración judía, pero se distingue de ella por un rasgo fundamental: se dirige a Dios por la mediación de Jesucristo, nuestro Señor. En efecto, según la enseñanza del Nuevo Testamento, Cristo es siempre y universalmente el mediador y sacerdote de la nueva alianza. De ahí que desde los primeros momentos sea costumbre cristiana dirigir la oración al Padre por medio del Hijo. En este marco se sitúan las doxologías cristianas que tanta importancia tendrán en el desarrollo de la doctrina trinitaria. Por ejemplo, como se verá más adelante, el desarrollo doctrinal de la pneumatología encontrará uno de sus argumentos más decisivos en las doxologías presentes desde siempre en la Iglesia. La igualdad en la alabanza a las tres personas divinas que se refleja en las doxologías será uno de los argumentos principales en que se apoyará San Basilio para defender la perfecta divinidad del Espíritu Santo, cf. Basilio de Cesarea, sobre el Espíritu Santo, 5-10. Se trata de alabanzas a la gloria, doxa, de Dios. Estas doxologías aparecen con profusión en numerosos escritos del Nuevo Testamento, cf., por ejemplo, RM 16, 27, F3, 21, 2P3, 18, AP1, 6, 5, 13, y están presentes ya en las primeras oraciones cristianas. Se encuentra en el himno Fous Hilarón, Luz Gozosa, perteneciente a los siglos II-III. Se trata de un himno vespertino dirigido a Cristo, que es una extensa doxología. Oh Jesucristo, luz gozosa de la santa gloria del Padre inmortal, celeste, santo, bienaventurado, al llegar al ocaso del sol, contemplando la luz del atardecer, alabamos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Hijo de Dios, que das la vida, eres digno de ser alabado en todos los tiempos con voces santas.
Por esta razón, el mundo te glorifica, himno vespertino de los griegos, cf. Rouet de Journel, Enchiridion Patristicum, Barcinone 1969, N108. El uso de la doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estaba ya generalizado a mediados del siglo IV. Esta breve doxología es usada pronto como final de la recitación de los salmos. Es habitual que los padres concluyan no solo su oración, sino también sus escritos con una breve doxología trinitaria. Así se puede ver, entre muchos otros ejemplos, en la carta a los Corintios de Clemente de Roma, o en las obras de Clemente de Alejandría, que rico se salvará, el Pedagogo, 3, 12, 101, 2, o en el Tratado sobre la oración de Tertuliano. He aquí un entrañable ejemplo de las primeras oraciones cristianas. Se encuentra en el martirio de Policarpo, y es toda una lección de teología trinitaria. Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual hemos recibido conocimiento de tu nombre, Dios de los ángeles y de las potestades y de toda la creación, y de toda la generación de los santos que viven en tu presencia, yo te bendigo de haberme juzgado digno de tomar parte, en el número de los mártires, en el cáliz de tu Cristo, para la resurrección de la vida eterna del alma y del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico por medio del sumo sacerdote celeste y eterno, tu Hijo muy amado. Martirio de Policarpo, 14. Nótese que la oración se dirige a Dios Padre. Policarpo lo adora como creador de todo, Pantocrátor, y como autor de la historia de la salvación. Este Dios es el Padre de Jesucristo. Se recoge así una fórmula tradicional tan frecuente en San Pablo, cf. RM 15, 6, 2co1, 3, 11, 31, F1, 3, col 1, 3. Las palabras que utiliza Policarpo para dirigirse a Dios, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, evocan las grandes alabanzas litúrgicas, como las del Gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. El Espíritu Santo es designado como dador de la incorruptibilidad tanto del cuerpo como del alma. En el texto que ha llegado hasta nosotros, la oración concluye con esta doxología. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico por medio del sumo sacerdote celeste y eterno, tu Hijo muy amado, por medio del cual te sea dada la gloria con él y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos futuros. Amén, cf. Martirio de Policarpo, 20. 2. Las herejías trinitarias. No es difícil establecer un esquema de las herejías antitrinitarias. Puede decirse que todas las opciones heréticas posibles han sido ya tomadas en sus líneas esenciales, pues, en efecto, en materia trinitaria la dificultad es siempre la misma, como conjugar la unidad de Dios con la existencia de tres personas realmente distintas. Serán, pues, dos los grandes campos en los que es posible presentar una doctrina herética, o negar la unicidad de Dios, o negar la existencia en él de tres personas realmente distintas e iguales en dignidad. En los siglos que estamos estudiando, los santos padres tuvieron que hacer frente a las objeciones que el monoteísmo judío y el politeísmo pagano oponían a la doctrina trinitaria. El monoteísmo judío rechazaba la doctrina trinitaria por considerarla incompatible con la unicidad de Dios. El politeísmo pagano negaba precisamente que existiese un solo Dios. Pero las incomprensiones hacia la radical novedad de la enseñanza de Jesucristo sobre Dios no solo se encontraban fuera de la Iglesia, sino también dentro de ella. Se trata de planteamientos desafortunados en el intento de conciliar unidad y Trinidad, a los que los padres tuvieron que salir al paso y que, de hecho, sirvieron de estímulo para formular con precisión la doctrina trinitaria contenida en los testimonios que acabamos de estudiar en el epígrafe anterior. También para nosotros resulta muy útil el conocimiento de estas herejías, su estudio nos sirve para captar en sus justas dimensiones las afirmaciones patrísticas, y nos permite también poder distinguir la enseñanza cristiana sobre Dios de otras enseñanzas que son, de hecho, su adulteración. 2.1. Las teogonías gnósticas y el dualismo. La constelación de herejías más extendidas y poderosas contra las que tuvieron que luchar los padres en los primeros siglos de la Iglesia fueron las sectas gnósticas. El mundo de la gnosis, el gnosticismo, es un conjunto abigarrado de personajes, de ideas religiosas y de especulaciones que, en la cuestión del misterio de Dios, se oponía frontalmente a la doctrina trinitaria y a la economía de la salvación tal y como es predicada por la Iglesia. Aunque no existe unanimidad a la hora de delimitar las sectas gnósticas,
ni de determinar su origen. Parece que la gnosis existía ya antes de la aparición del cristianismo y en ella se conjugan doctrinas orientales, elementos judíos y pensamiento helénico, formando una mezcla que resultaba tentadora para muchos hombres de los siglos II-IV. De las religiones orientales, el gnosticismo tomó el dualismo irreconciliable entre el mundo y Dios, entre el espíritu y la materia, y la teoría del origen del mal como una degradación que comienza en el seno de la divinidad misma. Del helenismo recibió el gusto por la especulación y por la dialéctica. Los gnósticos coinciden en la afirmación de que en el interior de la divinidad ha tenido lugar un proceso de emanación de eones, entidades divinas, que constituye una degradación de lo divino en el interior mismo de la divinidad. A veces enumeran hasta 30 eones. Esto no tiene nada que ver con la doctrina trinitaria, que no puede entenderse jamás como una teogonía, como un nacimiento en Dios. Se dice que el Hijo y el Espíritu proceden del Padre, pero no que emanen de él y, mucho menos, que entrañen una degradación inmanente de la sustancia divina. Junto a esta teogonía, el gnosticismo profesa un dualismo que opone frontalmente a Dios y el mundo. El mundo no es creado por Dios, sino que es el fruto aberrante de esta degradación interior de la divinidad. Los gnósticos subvierten, pues, toda la enseñanza cristiana en torno al misterio de Dios y de la salvación. En cuanto al misterio trinitario, dos fueron las verdades principales que debieron defender los padres frente a los gnósticos. 1. Que las tres divinas personas son iguales en su divinidad. 2. Que las divinas personas no son más que tres. Esta igualdad entre las divinas personas exigía, a su vez, rechazar todo dualismo. Hay un tipo de dualismo consistente en decir que Dios no es el creador del mundo, sino que lo es un demiurgo. Cerinto, S.I., por ejemplo, decía que, el mundo no ha sido creado por el primer Dios, sino por un poder que está a una gran distancia del poder supremo. San Ireneo de León, Adversus a Heresias, 26, 1. Hay otro tipo de dualismo que consiste en oponer el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Este es el caso de Marción, 160, quien decía que el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, era malo e incompatible con el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Jesucristo, que es bueno y misericordioso. Marción nació en torno al año 85. Originario de Sinope, hizo fortuna como armador. Es probable que tuviese conocimiento de algunas sectas gnósticas y que se dejase influir por ellas. Sin embargo, no parece que pueda ser tenido como gnóstico en sentido estricto. Aunque coincide con los gnósticos en temas importantes, como el docetismo, difiere en otros muchos. Por ejemplo, no se encuentran en él especulaciones en torno a los eones, ni afirma que el hombre sea portador de una chispa de la esencia divina, cf. Bealand, Marción, Marcionismo, en Adi Berardinou, dir, Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, Salamanca 1992, 1354 a 1355. Frente a él los padres y en especial Tertuliano insistieron en la unidad de los dos testamentos. Y es que la fe cristiana exige rechazar todo tipo de dualismo, pues pertenece a la doctrina trinitaria la afirmación de que existe un único Dios y, en consecuencia, la afirmación de que el Salvador y el Creador constituyen un mismo y único Dios. 2.2. El monarquianismo. Como se ha visto en los testimonios aducidos en el primer epígrafe de este tema, según la fe de la Iglesia el Padre es la primera persona de la Trinidad. En efecto, el Hijo y el Espíritu Santo proceden realmente de él. Esto lleva a hablar con toda justicia de la monarquía del Padre. Aquí se entiende por monarquía el hecho de que el Padre es principio y origen de la Trinidad. Esta verdad puede desfigurarse, cuando la monarquía se comprende como si en Dios hubiese solo una persona real y absolutamente divina, la persona del Padre. Tertuliano llamó monarquianismo a este conjunto de herejías. Y así se le sigue llamando. El monarquianismo niega la Trinidad de personas por el procedimiento de afirmar únicamente la persona del Padre. Los caminos elegidos para negar esta pluralidad de personas en Dios han sido dos: o negar que Cristo sea verdaderamente Dios, o negar que sea un subsistente realmente distinto del Padre. Se dan, pues, dos líneas diversas de monarquianismo. 1. La primera línea hace de Cristo un hombre divinizado, es decir, un hombre, adoptado, por Dios como hijo con tanta fuerza que, puede decirse, que es Dios, pero que no lo es realmente, no es más que un hombre divinizado.
Por esta razón se le llama monarquianismo adopcionista. También se le llama modalismo dinámico, puesto que dice que Jesús es hijo adoptivo de Dios, en el sentido de que en él habita especialmente la fuerza divina, la dinamis de Dios. Este monarquianismo adopcionista de que estamos hablando es una herejía trinitaria, y no puede confundirse con el adopcionismo hispánico de Elipando de Toledo o Félix de Urgel, que es una herejía exclusivamente cristológica. Tanto Elipando como Félix aceptan que el Verbo es Dios de Dios. Dicen, sin embargo, que Jesús, en cuanto hombre, es hijo adoptivo del Padre, pues ponen en él dos relaciones de filiación al Padre, una de la persona divina y otra de la naturaleza humana. El problema es que conciben a Cristo compuesto de dos sujetos, el divino y el humano, con dos relaciones de filiación distintas, una natural, la otra adoptiva, cf. L.F. Mateo Seco, Adopcionismo hispánico y Concilio de Frankfurt, Annales Valentinus 20, 1994, 99 a 120. 2. La segunda línea del monarquianismo sí dice que Cristo es Dios, pero niega que sea realmente distinto del Padre, solamente sería uno de los modos en que Dios Padre se nos ha revelado. De ahí la denominación de monarquianismo modalista. Algunos de estos monarquianos, para hacer aún más contundente su afirmación de que Cristo es solo un modo en que el Padre se nos ha revelado, llegan incluso a afirmar que el Padre sufrió en la cruz. De ahí el sobrenombre de patripasianos. Para los monarquianos, pues, no existe más que un solo Dios, el cual es al mismo tiempo, un solo monarca, una sola persona a la que unas veces se llama Padre, otras Hijo y otras Espíritu Santo. Pero esta paternidad no es verdadera, pues no se afirma que el Verbo sea distinto del Padre, ni que sea engendrado verdaderamente por él. O es Padre o es Hijo, argumenta Tertuliano, pues el día no es lo mismo que la noche, ni el Padre es el mismo que el Hijo, de forma que ambos sean al mismo tiempo uno y el otro, que es lo que quieren estos superficialísimos monarquianos. Tertuliano, Adversus Praxeam 10, 1. El monarquianismo se opone directamente a la dimensión trinitaria de nuestra salvación, tal y como se ha puesto de relieve, por ejemplo a la hora de celebrar el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como ha descrito también San Ireneo en sus explicaciones sobre los 3 artículos del símbolo. Así se ve con especial claridad en el monarquianismo modalista. Para el modalismo no existe una Trinidad simultánea, sino sucesiva. El Padre primero se manifiesta como Padre al crear, después como Hijo al morir en la cruz, y finalmente como Espíritu santificador al santificar. Para el modalismo, por así decirlo, no existe más Trinidad que una Trinidad económica, a su manifestación en la historia no responde ninguna Trinidad inmanente, ninguna Trinidad en sí. 2.3. El subordinacionismo arriano. Afirmar que el Padre es fuente y origen de toda la Trinidad equivale a afirmar la existencia de un orden en la Trinidad. Existe prioridad del Padre, precisamente en cuanto que Él es la fuente de la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales proceden realmente de Él. En este sentido cabe decir que el Padre es mayor, pues de Él proceden las otras dos divinas personas. Negar esto significaría negar que el Padre engendra y expira verdaderamente y, en consecuencia, negar también que el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. Conviene insistir en este punto: todo lo que el Hijo tiene lo recibe del Padre, porque es Hijo en toda la verdad de la palabra. De ahí que llamemos al Padre la primera persona, al Hijo la segunda, y al Espíritu Santo la tercera. Sin embargo, este orden interno de la Trinidad no puede significar una subordinación en el terreno ontológico, y esto ha de ser mantenido con firmeza. El Hijo es igual al Padre en todo, pues es Dios de Dios y un único Dios con Él. Negar esto equivaldría a negar la perfecta filiación del Hijo y, en consecuencia, equivaldría a negar la perfecta paternidad del Padre. Se puede hablar, pues, de orden en la Trinidad, pero no se puede hablar de subordinación en el ser, como si la persona del Hijo fuese inferior ontológicamente a la persona del Padre. El subordinacionismo es una herejía consistente en afirmar que existe subordinación ontológica en el seno de la Trinidad. Nos encontramos en los comienzos de la elaboración del pensamiento cristiano y de la creación del lenguaje teológico, y por eso descubrimos en los escritos antiguos presentaciones del misterio trinitario elaboradas por autores que, aun siendo sustancialmente ortodoxos, utilizan expresiones que parecen conllevar una subordinación entre el Padre y el Hijo. Es necesario distinguir entre un subordinacionismo real y un subordinacionismo meramente verbal.
Este subordinacionismo verbal no es otra cosa que una expresión imperfecta del orden existente en el seno de la Trinidad. Así se ve en muchas expresiones de los padres anteriores al Concilio de Nicea, a 325, que nunca dudaron en afirmar la divinidad de las tres personas. Teniendo en cuenta que la terminología teológica no estaba todavía perfectamente desarrollada, estas expresiones no deben tomarse en sentido herético, sino solo como lo que son, expresiones imperfectas. En efecto, estos autores creen firmemente en la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. La enérgica reacción de la Iglesia ante el subordinacionismo del siglo IV no se explicaría si este subordinacionismo hubiese estado pacíficamente instalado desde tiempo antes entre los fieles y los teólogos. El subordinacionismo propiamente dicho consiste en afirmar una subordinación ontológica entre las divinas personas. El ejemplo más claro es el de Arrio, 336. Arrio negó la divinidad del Verbo, concibiéndolo de una naturaleza inferior al Padre. Decía que el Verbo era un poiema, es decir, una cosa hecha por el Padre, una criatura. Para afirmar esto, Arrio se apoyaba en frases de la Escritura, como, el Padre es mayor que yo, y en 14, 28, o en la aplicación al verbo indiscriminadamente de algunos textos veterotestamentarios concernientes a la sabiduría, como por ejemplo, desde el principio y antes de los siglos me creó, si 24, 14. Arrio no era consciente de que esto equivalía no solo a negar la existencia eterna del Hijo, sino también a negar la paternidad del Padre, o, mejor dicho, la posibilidad de paternidad en Dios. El primer enfrentamiento de Arrio con su obispo, Alejandro de Alejandría, tuvo lugar en una reunión de todo el clero de Alejandría. En esta reunión, Arrio acusó a Alejandro de enseñar doctrinas erróneas por hablar de la filiación del Verbo al Padre en sentido estricto. Alejandro, a su vez, pidió a Arrio que no enseñase que hubo un momento en que el Verbo comenzó a existir. He aquí cómo describe Alejandro la posición de Arrio y su propia posición en una carta dirigida a todos los obispos. He aquí lo que, Arrio, Aquilas, etc., dicen inventando contra las Escrituras: no siempre Dios ha sido Padre, sino que alguna vez Dios no era Padre. No siempre existía el Verbo de Dios, sino que existió de la nada. Porque Dios hizo de la nada al que no existía. Por eso alguna vez no existía. Así que el Hijo es criatura y cosa hecha. Sócrates, Historia Eclesiástica y, 5, pg 67, 44 a 52. Alejandro, como es natural, presenta en esta carta un amplio dossier de textos de la Sagrada Escritura en apoyo de la filiación natural y eterna del Verbo. En ese dossier figuran en lugar destacado los textos más usualmente aducidos para hablar de la perfecta divinidad del Verbo, y en 1 a 3, 1, 18, 10, 15, 10, 30, 10, 38, 14, 9, 12 o 4, 4. Muchos de estos textos no son ya conocidos por el tema anterior. Desde luego, Alejandro no exagera la gravedad de las afirmaciones de Arrio. Así se ve en un fragmento de la Talía, escrita por Arrio después del año 320. El Dios no siempre fue Padre, sino que alguna vez el Dios estaba solo, sin ser Padre, y más tarde se hizo Padre. No siempre existió el Hijo, porque habiendo sido hechas todas las cosas de la nada, y siendo todas las cosas criaturas y obras, también el Verbo de Dios fue hecho de la nada, y alguna vez no existía, ni existía antes de ser hecho, sino que también él tuvo principio al ser creado. Porque Dios estaba solo y no existían aún el Verbo y la sabiduría. Más tarde, cuando quiso crearnos, entonces hizo a uno y lo llamó Verbo y sabiduría e Hijo, para crearnos a nosotros por medio de él. Atanasio de Alejandría, Apología contra los arrianos y, 5, cf. Y Ortiz de Urbina, Nicea y Constantinopla, Vitoria 1969, 256. El párrafo citado es una buena muestra del pensamiento de Arrio. Arrio es claro: el Verbo no es eterno, ha habido un momento en que el Verbo no existía y, por lo tanto, en el que el Padre no era Padre. Más aún, el Verbo no ha sido engendrado, sino que ha sido hecho. La causa principal del error de Arrio se encuentra en su concepción de la naturaleza de la generación y, en consecuencia, en la negación de que sea posible una generación en Dios. Arrio no es capaz de trascender la generación de los seres materiales, no es capaz de concebir una generación espiritual. Así pues, para él, si hubiese generación en Dios, tendría que haber un antes y después. Ahora bien,
Dios es eterno, argumenta Arrio y, por lo tanto, tiene que ser inengendrado, pues el engendrado es posterior al engendrante y, en consecuencia, no es eterno. Por consiguiente, un ser, engendrado, no puede ser Dios en sentido fuerte. Según Arrio, tampoco puede existir generación en Dios, pues Dios es simple y la generación significaría división en él, el Padre daría, parte de su sustancia, al Hijo. Se comprende que le resultase de todo punto inaceptable decir que el Hijo es engendrado, de la sustancia, del Padre. A Arrio no le quedaba, pues, más salida que decir que el Verbo es una producción ad extra del Padre, es decir, una criatura. Y eso fue lo que dijo. Una procedencia de la sustancia del Padre llevaría consigo según Arrio la escisión en Dios. Arrio, en un primer tiempo, afirmó que el Hijo ha estado creado por el Padre de la nada, más tarde evitó esta expresión que levantaba tanto escándalo, habló de generación del Hijo por el Padre, pero continuó considerando esta generación como creación. El Hijo es la única criatura creada directamente por el Padre, el resto de la creación es obra directa del Hijo por voluntad del Padre. M. Simonetti, Ario Arianesimo, en Diccionario Patristico e di Antichitfi Christiane, I. 337 a 338. Este subordinacionismo fue la más dura herejía trinitaria y cristológica que tuvo que soportar la Iglesia. Así lo atestigua la historia del agitado siglo IV. El éxito y la fuerza del arrianismo invade el Oriente y llega hasta Sevilla se explican por el hecho de presentar una fe, racionalizada, al gusto de la cultura ambiental y por la perfecta simbiosis que se da entre la posición de Arrio y gran parte del pensamiento griego. Arrio niega la Trinidad por el camino de negar la igualdad de las personas. Afirma que hay en Dios tres personas, pero, de hecho, solamente una es verdadero Dios, el Padre, que es el único inengendrado, sin principio, ingénito, es decir, el único que no proviene de otro. El Verbo, al ser engendrado por el Padre, ha recibido el ser y, por tanto, no puede ser Dios. Cuando Arrio lo llama Dios, entiende que es Dios, por gracia, no por naturaleza. 2.4. Los pneumatómacos. La disputa con Arrio se había centrado en la cuestión de la perfecta divinidad del Verbo. Esta cuestión había absorbido de tal forma los ánimos, que, por entonces, la divinidad del Espíritu Santo no se planteó explícitamente. A este respecto, es significativo el hecho de que el credo de Nicea se limite a esta simple mención del Espíritu, y en el Espíritu Santo, sin especificar más. Era lógico, sin embargo, que si los arrianos negaban la divinidad del Hijo, negasen a fortiori la divinidad del Espíritu Santo, ya que el Espíritu se menciona siempre detrás del Hijo, y de hecho la negaban, aunque no explícitamente. Pero solo se adquirió conciencia de que había surgido una nueva herejía, la herejía contra el Espíritu Santo, cuando quienes negaban la divinidad del Espíritu Santo se encontraban entre los contrarios a Arrio, es decir, confesaban la divinidad del Hijo, pero negaban la divinidad del Espíritu Santo. A quienes niegan la divinidad del Espíritu Santo se les conoce con el nombre de pneumatómacos, luchadores contra el Espíritu, y también con el de macedonianos, en referencia a Macedonio, obispo de Constantinopla entre los años 342 y 359, a quien se le atribuyó solo después de su muerte el origen de este error trinitario. La primera noticia de esta herejía nos llega a través de San Atanasio, quien escribe a Serapión en torno al año 360. Me escribes afligido que algunos que, sin duda son contrarios a Arrio a causa de su blasfemia contra el Hijo de Dios, alimentan pensamientos hostiles contra el Espíritu Santo, pretenden que él no solo es una criatura, sino que es uno de los espíritus servidores, y que no difiere de los ángeles más que en grado. Atanasio de Alejandría, Cartas a Serapioni, 1. San Atanasio advierte de que la negación de la divinidad del Espíritu Santo no es algo periférico a la doctrina cristiana, sino que subvierte todo el dogma trinitario. De igual forma que los arrianos, al negar al Hijo, niegan también al Padre, estos hombres, al negar al Espíritu Santo, niegan también al Hijo. Los dos bandos se han repartido la insurrección contra la verdad, para llegar los unos luchando contra el Hijo y los otros contra el Espíritu Santo a la misma blasfemia contra la Trinidad. Atanasio de Alejandría, Cartas a Serapioni, 1. El problema está perfectamente tipificado. Estos personajes aceptan la divinidad del Hijo, pero dicen que el Espíritu Santo es una criatura. La lucha de los pneumatómacos contra la divinidad del Espíritu Santo se manifiesta con especial claridad en sus vacilaciones en torno a la doxología usual en la Iglesia,
gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sus reticencias con respecto a otorgar al Espíritu Santo el mismo honor y gloria que al Padre y al Hijo fueron la ocasión de que San Basilio escribiese su tratado sobre el Espíritu Santo. Los pneumatómacos se oponían a que, en la doxología, el Espíritu apareciese junto al Padre y al Hijo en forma yustapuesta, solo aceptaban su presencia en forma subordinada. Según ellos no se debía decir, gloria al Padre y al Hijo junto con el Espíritu Santo, sino, gloria al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, para que la gloria del Espíritu Santo no fuese celebrada juntamente con la del Padre y la del Hijo, cf. Basilio de Cesarea, sobre el Espíritu Santo, 24, 55. San Basilio argumentará con toda razón que esa doxología de yustaposición es correcta, pues responde a la teología contenida en el mandato bautismal que coloca en igualdad de poder y honor a las tres divinas personas, cf. Ibid. 27, 68. 3. El Concilio de Nicea y la consustancialidad del Padre y el Hijo. El Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, preocupado de que las luchas teológicas pudiesen restar fuerzas a la unidad del imperio. Al concilio asistieron unos 300 obispos. La cifra que se suele dar de 318 padres asistentes parece un número simbólica en alusión a los 318 sirvientes de Abraham. La representación occidental fue más bien exigua, 4 obispos, contando a Osio de Córdoba, que parece ostentar la representación de la sede de Roma, y 2 presbíteros. Arrio, que era solo presbítero, compareció algunas veces según cuenta Rufino, pues su doctrina era el asunto central de las discusiones. En el concilio se trataron también la fecha de la Pascua y algunas cuestiones disciplinares. El documento clave del concilio es el símbolo, en el cual se profesa explícitamente la perfecta afiliación del Verbo y, en consecuencia, su consustancialidad con el Padre. Se trata del símbolo que se utilizaba en la iglesia de Cesarea, al que solo se le han añadido algunas frases que lo hacen más apto para rechazar el arrianismo. En un apéndice añadido al símbolo, también de carácter dogmático, se rechazan las principales proposiciones arrianas tal y como se recogen en la carta de Alejandro de Alejandría a los obispos, que hemos citado. He aquí el texto. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todo lo visible e invisible. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial, homousios, al Padre, por quien todo fue hecho, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, alguna vez no existía y no existía antes de ser engendrado y fue hecho de la nada o dicen que el Hijo de Dios es de diversa hipóstasis o esencia, o usía, o creado o mudable o ultarabal, los anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica, cf. Y Ortiz de Urbina, Nicea y Constantinopla, 70 a 71. Se impone una primera observación, la estructura del símbolo es claramente trinitaria, es decir, el símbolo está compuesto conforme a un esquema de 3 ciclos, el primero dedicado al Padre, el segundo al Hijo, y el tercero al Espíritu Santo. El símbolo comienza confesando la fe en Dios Padre. La lectura correcta del símbolo es, creo en Dios Padre, no, creo en Dios, Padre, como si primero se confesase la unidad de Dios y a partir de aquí se confesase distintamente la fe en las 3 personas, que es la forma usual en que los latinos leen el símbolo. El Padre es confesado aquí como el principio y la fuente de la unidad en la Trinidad, cf. Y Ortiz de Urbina, Nicea y Constantinopla, 75. Sigue el ciclo dedicado al Hijo. En vista de los subterfugios de Arrio para negar la perfecta divinidad del Hijo, los padres de Nicea decidieron incluir una glosa de suma importancia, para dejar claro que entienden su filiación en sentido fuerte, es decir, de la esencia, ousia, del Padre, homousios en griego, consubstantialis en latín. Los padres asistentes al concilio, especialmente San Atanasio, que acude como diácono de Alejandro de Alejandría, testimoniarán después la intención del concilio al introducir este inciso, subrayar con el lenguaje más inequívoco posible la generación natural del Hijo por parte del Padre. El concilio quiere proclamar así, sin dejar resquicio para ninguna ambigüedad, que el Hijo no es algo hecho por el Padre,
sino una comunicación del propio ser del Padre por modo de generación. Es de suma importancia doctrinal y teológica el inciso, es decir, engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Los padres de Nicea manifiestan con esta frase que la única forma de entender correctamente la afirmación de que el Hijo es engendrado, consiste en aceptar que el Hijo recibe la sustancia del Padre. La expresión, engendrado, ha de tomarse, pues, en toda su radicalidad. Se trata de una generación en la que el Padre entrega, verdaderamente al Hijo su propia sustancia. No es pues una generación por gracia, sino una generación por naturaleza. El Verbo proviene de la esencia, como quien dice de las mismas entrañas del Padre y no es, como las criaturas, fruto externo de un acto de su omnipotente voluntad, y Ortiz de Urbina, Nicea y Constantinopla, 78. He aquí el iter idearum del símbolo al usar el homoousios: Jesucristo es Hijo, luego es engendrado, luego proviene de la esencia misma del Padre, proviene de la esencia del Padre, luego no tiene esencia diversa de la suya, pues todo Hijo recibe la misma naturaleza del Padre. A la luz de este raciocinio se explica la intencionalidad con que los padres escogen las demás expresiones para reafirmar la misma enseñanza: el Verbo es Dios de, ex, Dios, luz de, ex, luz. La preposición ex, en su significado griego, denota la procedencia y la materia, de la que está hecha una cosa. Estas expresiones, a su vez, evocan numerosos pasajes bíblicos, cf., por ejemplo, Yei en 1:1-9, 5, 20, 8, 12, 1 Yei en 1:5, y ponen de manifiesto la simultaneidad en la generación, es decir, que no hay ni un antes ni un después, de igual forma que el resplandor no es posterior a la luz, el Hijo no es posterior al Padre, y evocan también que la generación del Verbo no tiene lugar por una emanación, o partición, de la sustancia del Padre, es toda la luz la que brilla en su resplandor. La divinidad del Hijo queda, pues, claramente profesada. Para suprimir ambigüedades de lenguaje, los padres de Nicea insisten aún más, rechazando explícitamente el uso arriano del término hecho, como expresión aplicable al Verbo. El Verbo no es hecho, sino engendrado por el Padre, puesto que recibe la misma sustancia del Padre. Quiere esto decir que los padres de Nicea, al utilizar el consustancial, de la misma sustancia del Padre, estaban pensando ya en la unidad numérica de esa sustancia. A los padres de Nicea les preocupaba primordialmente afirmar la igualdad de sustancia entre el Padre y el Hijo, es decir, afirmar que el Hijo es perfecto Dios, como el Padre. La pregunta indicada pertenece a un momento posterior. Sin embargo, en el símbolo de Nicea sí se afirma esta unidad numérica de la esencia divina: el Hijo y el Padre no solo son perfecto Dios, sino que son el mismo y único Dios. Esta afirmación, tan importante en la doctrina trinitaria, se encuentra implícita en la confluencia de dos afirmaciones realizadas en Nicea. Uno, Dios no es más que uno, una sustancia que no puede ni multiplicarse ni dividirse en diversos sujetos. 2. La sustancia del Hijo es igual en todo a la del Padre con perfecta identidad. De estas dos afirmaciones se sigue que la sustancia del Hijo tiene que ser numéricamente la misma que la del Padre, ya que el Hijo no ha podido recibir la sustancia paterna por multiplicación o división. Es oportuno notar que por unidad específica se entiende que las dos sustancias son iguales en la especie, pero no en el número. Así, en la generación humana, hay que decir que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, pero no por eso se entiende que son un solo ser, una sola sustancia. En cambio, cuando se habla de unidad numérica de sustancia, se entiende que Padre e Hijo no solo son iguales en dignidad, los dos pertenecen a la esfera de lo divino, sino que la unidad numérica incluye el que los dos son un solo Dios. Por eso, a veces se utiliza la expresión siguiente: Padre e Hijo tienen la misma y única naturaleza. Se quiere recalcar así no solo la unidad sino también la unicidad. 4. La fórmula, una naturaleza, tres personas. La distinción entre los conceptos de naturaleza y persona ayudó a formular la enseñanza cristiana sobre el misterio trinitario. La naturaleza se refiere a aquello que una cosa es, quid, es decir, a aquello que esa cosa ha recibido por nacimiento. La persona se refiere a la singularidad de un ser inteligente, a lo que le constituye en tu, quis. La pregunta por la naturaleza se formula en neutro: ¿qué es una persona, médico, abogado, etc.,
la pregunta por la persona se formula en individual: ¿quién es una persona? La pregunta por la naturaleza apunta hacia lo que esas personas tienen en común, aquello que poseen igualmente, mientras que la pregunta por las personas apunta hacia lo que las distingue. En el terreno trinitario, las preguntas pueden formularse así: ¿qué es el Padre? La respuesta es clara: Dios. ¿Qué es el Hijo? La respuesta también es clara: Dios. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad? El Padre. ¿Quién es la segunda persona? El Hijo. La distinción entre naturaleza y persona tiene como punto de partida la experiencia universal del género humano. Era lógico aplicar esta distinción en la teología trinitaria diciendo que en Dios hay una naturaleza y tres personas. Esta fórmula era ya utilizada en el siglo III. Sin embargo, resultó trabajoso llegar a un lenguaje universal, escogiendo para cada uno de los conceptos un término aceptado por todos. Un gran paso hacia esta universalización del lenguaje se dio en el Concilio de Alejandría del año 362, aquí se decide utilizar ousia, sustancia, para lo que es uno en la Trinidad, e hipóstasis para designar las tres personas. En griego, la fórmula sonaba así: mia ousia, tres hypostases, en latín, una substancia, tres personi, en castellano, una naturaleza, tres personas. Alcanzar esta precisión de conceptos y esta universalidad del lenguaje teológico era sumamente importante, pero no fue fácil. Fueron necesarios casi 4 siglos de trabajo y de sufrimiento hasta llegar a la perfección en la doctrina trinitaria que encontramos, por ejemplo, en San Basilio, San Gregorio de Nacianzo o San Agustín. Es verdaderamente importante prestar atención a estos 3 números del Catecismo de la Iglesia Católica, en 250 a 252. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, N2. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. 5. La doctrina trinitaria de los padres capadocios. La contribución doctrinal de los 3 grandes padres capadocios: San Basilio, 379, San Gregorio de Nacianzo, ca. 390, San Gregorio de Nisa, ca. 396, supuso un gran desarrollo de la teología trinitaria y la definitiva refutación del arrianismo. San Atanasio había aportado a la doctrina trinitaria su magnífica defensa de la fe de Nicea y su clara afirmación de la Trinidad de personas en Dios. Quedaban ahora por afrontar otros interrogantes trinitarios: ¿qué es una persona en Dios? ¿Cómo puede haber 3 personas en un solo Dios? ¿De dónde provienen las diferencias que distinguen a las 3 personas divinas, es decir, de dónde provienen las diferencias que hacen que el Padre no sea el Hijo y que el Hijo no sea el Espíritu Santo? Los capadocios se encuentran en el momento histórico oportuno y con el instrumental conceptual adecuado para contestar a estas preguntas. En su exposición trinitaria, los capadocios emprenden un camino diverso al de San Atanasio. Este había partido de la unidad de Dios a la que sigue la afirmación de que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Los capadocios parten de la triple realidad personal existente en Dios. Al mismo tiempo, al distinguir entre ousia e hipóstasis, encuentran el camino despejado para afirmar la diferencia entre las personas divinas, sin comprometer por ello la unidad de la esencia o sustancia. Los capadocios entienden por ousia la naturaleza, que es común a todos los seres de una misma especie, mientras que por hipóstasis entienden esas mismas cualidades concretadas en una existencia individual, en la que lo genérico recibe expresión individual y concreta. El problema nuevo que se plantea al llegar aquí es este:
puede entenderse la esencia o sustancia divina en forma genérica y las personas divinas como la concretización de esa esencia, es decir, puede considerarse la esencia divina como lo indeterminado y las personas como lo que determina a lo indeterminado. Si esto fuese así, desaparecería el misterio de la Trinidad. En efecto, la unidad existente entre las tres divinas personas ya no sería la unidad de un solo Dios, sino una unidad genérica. También de tres hombres se dice que tienen la misma humanidad y, sin embargo, es claro que son tres hombres numéricamente distintos. La unidad en Dios no sería, entonces, la unidad de un solo Dios, sino que se estaría hablando de tres individuos numéricamente distintos, que poseen la misma esencia genérica. San Basilio afirma explícitamente que la naturaleza divina es única en número, en el seno de la divinidad, la distinción solo puede darse por las particularidades que hacen que cada persona sea ella misma y que no pueda ser la otra. A pesar de los rasgos propios de cada persona, gracias a los cuales se reconoce la distinción de las hipóstasis, en lo que concierne a la inmensidad, la inefabilidad, etc., no existe en la naturaleza vivificante, es decir, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ninguna diversidad, hay en ellos un misterio inefable de comunión y de distinción. La diferencia de las hipóstasis no rompe la comunión de naturaleza, y la comunión de Ousía no confunde las características personales. Basilio de Cesarea, Epístola 38. Las personas, pues, solo se distinguen por sus propias características. ¿Cuáles son estas características personificadoras? Según Basilio, las características personales pueden designarse como paternidad, filiación y fuerza santificadora. Lo propio del Padre es ser agennetos, es decir, ser inengendrado. El Padre es la única persona de la Trinidad que no procede de ninguna otra. Según esta aseveración, se puede decir que es mayor que el Hijo, no en el sentido de que sea mayor en naturaleza, sino en el sentido de que es el principio del Hijo. El Hijo es gennetos, engendrado, Él es el único que es engendrado y, por tanto, el único que es Hijo. Lo propio del Espíritu Santo es ser conocido en el Hijo y recibir junto con él su sustancia del Padre. ¿Y de dónde surgen estas características personificadoras? Ese, algo, que diferencia a las tres divinas personas, sin por eso diferenciar la sustancia. Ese, algo, que no pertenece a la sustancia de Dios, tiene que pertenecer a su vida íntima, es decir, a sus actos de conocimiento y de amor. Esta doctrina trinitaria se encuentra desarrollada en forma muy parecida en San Gregorio de Nacianzo. San Gregorio habla con mayor claridad que Basilio de la divinidad del Espíritu Santo y de su consustancialidad con el Padre. Subraya la unidad de la Trinidad a partir de la monarquía divina. El Padre entrega al Hijo y al Espíritu indivisiblemente toda la divinidad, pues es simplicísima e indivisible. El nacianceno destaca que la diferencia entre las personas está en razón de las relaciones. Son estas relaciones las que configuran, por así decirlo, la noción propia de cada persona, es decir, las que impiden que se dé confusión de las tres divinas personas entre sí. El Padre no se confunde con el Hijo, ni el Hijo con el Padre. He aquí un texto elocuente: el Padre es Padre sin principio, porque no procede de nadie. El Hijo es Hijo y no es sin principio, porque procede del Padre. Pero si hablas de principio en el tiempo, también Él es sin principio, porque es el hacedor del tiempo y no está sometido al tiempo. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad, que procede del Padre, pero no a manera de filiación, porque no procede por generación, sino por procesión. Porque ni el Padre dejó de ser ingénito por engendrar, ni el Hijo dejó de ser engendrado por proceder del ingénito, tampoco el Espíritu se ha convertido en Padre o en Hijo por el hecho de ser Dios. Gregorio de Nacianzo, Discurso 39, 12. Recalca Gregorio que las tres divinas personas no se diferencian más que por su relación de origen. El Hijo no es el Padre, pues hay un solo Padre, pero el Hijo es todo lo que es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo, porque él procede de Dios, pues hay un solo Hijo único, pero el Espíritu Santo es lo mismo que es el Hijo. Los tres son uno en la divinidad, el uno es tres en sus propiedades personalizantes. Gregorio de Nacianzo, Discurso 31, 9. Una vez señalada con fuerza la distinción personal, Gregorio, al igual que San Basilio y San Gregorio de Nisa, fundamenta la unidad en el Padre, que es la fuente de la que brota la divinidad del Hijo y del Espíritu. Es especialmente clarificadora la doctrina de Gregorio en torno a la procesión del Espíritu Santo.
Basilio confesaba que no era capaz de precisar el modo de la procesión del Espíritu Santo. Gregorio es quien acuña el término, procesión, ekporeusis, procesio, como diferente de generación, que tanta importancia tiene en la historia de la pneumatología. Puesto que procede, ekporeutai, del Padre, él no es criatura, puesto que no es engendrado, no es hijo, puesto que está entre el Padre y el Hijo, él es Dios. ¿En qué consiste esta procesión, ekporeusis, del Espíritu? Estaríamos locos, si quisiésemos descubrir del todo los misterios. Nosotros decimos que a él, al Espíritu, no le falta nada, porque es Dios. Pero es la diferencia de manifestación o de relación entre ellos la que hace la diferencia a la que corresponden los nombres. Gregorio de Nacianzo, Discurso 31, 8. Con la distinción entre generación y procesión, Gregorio avanza a la hora de expresar la distinción entre el Hijo y el Espíritu. También afirma más claramente que San Basilio que la diferencia entre las personas corresponde a la diferencia de manifestación o de relación entre ellas. Con San Gregorio de Nisa la teología trinitaria griega del siglo IV llega a su máximo esplendor. Su pensamiento sobre Dios y sus atributos, perfección, simplicidad, infinitud y eternidad, marca profundamente su teología, que se caracteriza por la afirmación constante de la trascendencia de Dios y la distinción abismal que existe entre Dios y las criaturas. El niceno, para defender la subsistencia y la distinción de las hipóstasis del Hijo y del Espíritu, extiende a ellos los atributos propios de la divinidad del Padre. En Dios no hay nada inconsistente, así pues, ni el Verbo ni el Espíritu carecen de consistencia, es decir, no son anipóstatón, sino subsistentes que se distinguen entre sí precisamente por su procedencia. Evocando a Juan 14, 6, Gregorio recalca que el Verbo no participa de la vida, sino que Él es la vida. Entiende el niceno que la distinción de las personas viene dada por las relaciones inmanentes que mantienen entre sí como consecuencia de su procedencia. Según Gregorio, solo estas relaciones distinguen a las personas entre sí. En las obras ad extra, las tres actúan siempre conjuntamente, cada una conforme a su característica personal. Todas las operaciones se extienden de Dios a la creación y reciben distintos nombres según las distintas maneras que tenemos de concebirlas, tienen su origen en el Padre, proceden a través del Hijo y se perfeccionan en el Espíritu Santo. San Gregorio de Nisa, a Ablavio, Gregorii Nisenii opera 3/1 47-48. Gregorio destaca, de modo particular, la afirmación de la unidad de las tres personas no sólo por su común e idéntica naturaleza divina, sino por la inhesión mutua de cada persona en las otras. Padre, Hijo y Espíritu Santo están inseparablemente unidos en cuanto personas distintas, de modo que en sus propios nombres se descubre el énfasis de intimidad, cf. San Gregorio de Nisa, contra Eunomio, y 160, que se da entre ellas en la vida divina. La teología de San Basilio y de San Gregorio Nacianceno en torno a las propiedades que hacen que cada persona de la Trinidad sea ella misma y no pueda ser otra, encuentra en San Gregorio de Nisa una ulterior profundización. Para el niceno, en continuidad con los otros grandes capadocios, la distinción de las personas proviene de que ambos proceden del Padre, el Hijo inmediatamente por generación, y el Espíritu Santo por la mediación del Hijo y siendo el tercero que, completa, la Trinidad. Las propiedades de cada persona expresan pues, no solo su distinción, sino también el vínculo por el que están indisolublemente unidas en cuanto personas. 6. El símbolo niceno-constantinopolitano. En el primero concilio de Constantinopla, a 381, con referencias que tienen cierta extensión, se muestra y se define la divinidad del Espíritu Santo. La profesión de fe del Concilio de Constantinopla completa así la escueta afirmación de la fe en el Espíritu Santo contenida en el símbolo niceno. De esta manera se llega a la redacción conocida usualmente como símbolo niceno-constantinopolitano. Este símbolo adquiere su actual rango teológico de definición conciliar al ser aceptado solemnemente por el Concilio de Calcedonia en el año 451. El Concilio de Constantinopla tiene presentes a los pneumatómacos. Muchos de los padres asistentes al concilio consideran que es posible que los pneumatómacos vuelvan a reintegrarse a la comunión de la Iglesia. Esto explica que, junto con la clara afirmación de la divinidad del Espíritu Santo, encontremos en la redacción del símbolo un exquisito cuidado para no utilizar palabras o expresiones que pudieran molestar innecesariamente a los herejes, pues se trataba de salir al paso de la doctrina de los pneumatómacos con la intención de volverlos a la fe proclamada en Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente.
y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, y se hizo hombre. Y en el Espíritu Santo, el Señor, el vivificante, el que procede del Padre, el que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, el que habló por los profetas. Como vemos, en el ciclo cristológico, se incluye la afirmación expresa de la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Cristo, tema ausente en el símbolo del Concilio de Nicea. En el ciclo pneumatológico, la divinidad del Espíritu viene ya insinuada precisamente en el primer calificativo que acompaña la mención del Espíritu Santo. Se trata de un calificativo que le aplica el Nuevo Testamento, LC 1, 35, y en 14, 26, y que, tomado en su radicalidad, lo muestra como persona divina, pues solo Dios es santo. A continuación, se dice del Espíritu, que es, el Señor, se le atribuye un nombre divino reservando para el Padre, como era usual, el título Teos. Sigue la expresión, dador de vida, o, vivificador, zoopoion, que aparece con frecuencia en los escritos de San Basilio con relación al Espíritu Santo. Es un modo de afirmar la divinidad del Espíritu Santo, pues solo Dios da la vida. Se abarca con esta afirmación desde la santificación del alma en sentido estricto, hasta la perfecta redención del cuerpo, es decir, la resurrección de los cuerpos, que tendrá lugar al final de los tiempos por obra del Espíritu, cf. Rm 8, 11. El inciso, que procede del Padre, como es obvio, está puesto para mostrar el origen divino del Espíritu Santo. El Espíritu procede, ec poreu etai, pero sin ser engendrado, procede y, por tanto, no es ni hecho, ni creado, no es engendrado, luego no se puede entender como un segundo hijo. Los padres conciliares se limitan aquí a recoger la afirmación contenida en Juan 15, 26 a 27, el Espíritu que procede, ec poreu etai, del Padre. Pero y esto es importante, en ningún momento han querido los padres conciliares entrar en la cuestión del modo de procedencia del Espíritu, es decir, en cómo entender su procedencia del Padre, si solo procede del Padre o procede también del Hijo. A los padres conciliares les bastaba proponer a los pneumatómacos una profesión de fe en la que estuviese clara la divinidad del Espíritu y su divino poder vivificador. Sigue a continuación la proclamación de la homotimia, es decir, la igualdad de adoración y honor que el Espíritu Santo recibe junto con el Padre y con el Hijo. La adorabilidad del Espíritu, junto con el Padre y el Hijo, parece proclamada especialmente contra los pneumatómacos, que admitían la adorabilidad del Hijo, y por tanto la divinidad del Hijo, pero no admitían la divinidad del Espíritu Santo. El inciso, que habló por los profetas, tiene la misma intención, reafirmar la divinidad del Espíritu Santo, pues a este argumento los profetas que hablan inspirados por el Espíritu recurrieron también los padres para reafirmar su divinidad. En el símbolo, pues, se confiesa la divinidad del Espíritu Santo atribuyéndole 1. Un nombre divino, Señor. 2. Funciones divinas, dar la vida. 3. Un origen inmanente del Padre, procede. 4. Igualdad de adoración que al Padre y al Hijo. En cualquier caso, es difícil exagerar lo decisivo que fue para la fe cristiana el símbolo niceno-constantinopolitano. Este símbolo, introducido muy pronto en la liturgia, marcó decisivamente la fe de la comunidad cristiana, incluso en sus capas más populares. Más aún, se puede afirmar que con este símbolo y con la teología de los padres capadocios San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa que le sirve de base, la penetración teológica en el misterio trinitario llegó a uno de sus hitos fundamentales. 7. La teología trinitaria de San Agustín. Con San Agustín llegamos sin duda al punto culminante del pensamiento patrístico latino. Él es uno de los genios más eminentes de la humanidad, tanto por su profundidad filosófica, como por su altura teológica y por su elevación mística, es el padre de la Iglesia cuyo pensamiento más ha influido en la teología occidental. Este autor centra su reflexión en estos dos temas esenciales, Dios y el hombre. Así lo expresa en los soliloquios. Deseo conocer a Dios y al alma. Nada más. Nada en absoluto, Agustín de Hipona, Soliloquios, 1, 2, 7. E igualmente en esta célebre oración. Oh Dios, que eres siempre el mismo, que me conozca a mí y que te conozca a ti. Agustín de Hipona, Soliloquios, 2, 1, 1. En el pensamiento agustiniano,
Dios y el hombre se encuentran unidos de forma inseparable, pues San Agustín, al considerar al hombre, se fija fundamentalmente en el hecho de que él es imagen de Dios. La imagen refleja siempre al modelo, y el modelo aparece reflejado en su imagen. Por esta razón, Agustín estudia al hombre para conocer a Dios, como en los últimos libros del De Trinitate, y estudia a Dios para conocer al hombre en su historia, como en muchas páginas de las Confesiones, que se centran en estas dos preguntas: Señor, ¿qué eres tú para mí? ¿Qué soy yo para ti? Cf. Agustín de Hipona, Confesiones I, 5, 5. 7.1. El itinerario del hombre hacia Dios. La negación de la existencia de Dios siempre le pareció a San Agustín locura de unos cuantos, insania ista paucorum est. Ni siquiera en su pasajera crisis de escepticismo llegó a poner en duda ni la existencia de Dios ni su providencia. Aunque Dios no es objeto de una intuición directa, su existencia es tan patente para la inteligencia, que basta una sencilla reflexión para afirmarla con toda certeza. Cf. G. Fraile, Historia de la Filosofía, 2, Madrid 1986, 209 a 210. La cita interna es del Sermón 69, 3. Quizás por esta razón, San Agustín nunca se propuso elaborar una serie de pruebas de la existencia de Dios, ordenándolas sistemáticamente, sino que se esforzó por describir el itinerario de la mente hacia Dios. Y, al hacerlo, adujo un buen número de argumentos cosmológicos, psicológicos y morales que muestran lo razonable que es aceptar la existencia de Dios. Estos argumentos tienen todos prácticamente el mismo esquema. Como observa Egilson, todas las vías agustinianas hacia Dios siguen itinerarios análogos, de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Encontrado por este método, el Dios de San Agustín se ofrece como una realidad a la vez íntima al pensamiento y trascendente al pensamiento. Su presencia es atestiguada por cada juicio verdadero, ya sea científico, estético o moral, pero su naturaleza se nos escapa. Egilson, Introducción a la Filosofía Medieval, Madrid 1986, 122. La exposición agustiniana más temprana y más amplia del itinerario del hombre hacia Dios se encuentra en el De Vera Religio Uni, 29, 52 a 39, 73. San Agustín describe este itinerario como un movimiento espiritual, que va, desde la consideración las cosas exteriores al hombre, hasta su propia intimidad, y desde esta intimidad hasta lo que trasciende al hombre. Cf. Agustín de Hipona, Confesiones 7, 10, 16. Los momentos esenciales de este itinerario son tres: pregunta al mundo, vuélvete a tu interior, trasciéndete a ti mismo. Cf. Agustín de Hipona, sobre la verdadera religión, 39, 72. He aquí cómo describe este itinerario espiritual en las Confesiones. Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo, y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. Tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decime algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, decime algo de él. Y exclamaron todas con grande voz, Él nos ha hecho. Entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí, pues, que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma, la una, interior, el otro exterior. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios, a quien ya había buscado por los cuerpos desde la tierra al cielo? Mejor, sin duda, es el elemento interior, porque a él es a quien comunican sus noticias todos los mensajeros corporales, como a presidente y a juez. El hombre interior es quien conoce estas cosas por ministerio del exterior. Yo interior conozco estas cosas, yo alma, por medio de los sentidos de mi cuerpo. Agustín de Hipona, Confesiones X, 6, 9. Lo que el hombre interior considera, al admirar la belleza mudable del mundo, es que esta belleza del mundo debe proceder de la belleza inmutable. He aquí que existen el cielo y la tierra, y claman que han sido hechos, porque se mudan y cambian. En efecto, todo lo que no es hecho y, sin embargo existe, no puede ser nada que no fuese ya antes. Claman también que no se han hecho a sí mismos. Tú eres, Señor, quien los hiciste, tú, que eres hermoso, por esta razón ellos son hermosos. Agustín de Hipona,
Confesiones 11, 4, 6. Tras la contemplación de la belleza del mundo, el hombre debe, entrar, en su propio interior y, desde aquí, proseguir su itinerario hacia Dios. He aquí uno de los pasajes más célebres de San Agustín en este asunto. No quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad, y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo, pero no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma, dotada de razón. Encamina, pues, tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Agustín de Hipone, de Ver Araligio Uni, 39, 72. Y es que, al entrar en sí mismo, el hombre encuentra la verdad y el bien en el fondo más recóndito de su alma. Así se realiza el paso de lo múltiple a lo uno, de lo mudable a lo inmutable, de las verdades parciales a la verdad absoluta y eterna. Junto a la prueba de la existencia de Dios por el orden, belleza y la contingencia del mundo, San Agustín utiliza con fuerza lo que se llama la vía psicológica, es decir, la demostración de la existencia de Dios al comprobar que existen en nuestra mente ideas universales y necesarias. En síntesis, esta argumentación puede expresarse así: las ideas de verdad y de justicia y otras parecidas, que rigen nuestra vida, no pueden provenir de nosotros mismos, pues nos trascienden en su necesidad y en su universalidad. Solo pueden provenir de la acción de Dios, el cual, es el principio de todo ser y por ello es también el principio de todo conocimiento. He aquí un pasaje elocuente. Entré en mi interior guiado por ti, pude hacerlo, porque tú te hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable, como si ésta brillase más y más claramente, y lo llenase todo con su grandeza. No estaba sobre mi mente, como está el aceite sobre el agua o el cielo sobre la tierra, sino que estaba sobre mí, por haberme hecho, y yo debajo, por ser hechura suya. Quien conoce la verdad, conoce esta luz, y quien la conoce, conoce la eternidad. La caridad es quien la conoce. Oh eterna verdad, y verdadera caridad, y amada eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando por vez primera te conocí, tú me tomaste para que viese que existía lo que había de ver y que aún no estaba en condiciones de ver. Agustín de Hipona, Confesiones 7, 10, 16. El razonamiento agustiniano es claro: el hombre descubre en los actos de su vida espiritual, en su pensar y en su querer, verdades eternas y necesarias. Podrá pasarlas por alto, equivocarse sobre ellas, rebelarse contra ellas, ellas permanecen invulnerables, por encima de todo, en su puesto de jueces del espíritu y del conocimiento humano. No están sujetas al espacio, ni al tiempo, no son nada que provenga del hombre perecedero, sino que, al revelarse dentro del hombre, revelan a otro ser sobrehumano y supratemporal. En efecto, detrás de todo lo imperfecto, tocamos lo perfecto, detrás de lo relativo tocamos lo absoluto, detrás de lo humano está lo trascendente, más allá de lo finito, está el infinito. Por este camino, nos acercamos a Dios. 7.2. La providencia de Dios. San Agustín confiesa que, incluso en los momentos en que se sintió atraído por el maniqueísmo, jamás dudó de la providencia divina. Escribe: siempre creí que existías y tenías cuidado del género humano, si bien ignoraba lo que debía sentir de tu sustancia y qué vía era la que nos conducía o llevaba a ti. Agustín de Hipona, Confesiones, 6, 5, 8. El conocimiento cercano que tuvo San Agustín del maniqueísmo y su lucha espiritual para salir de él, le llevaron a profundizar durante toda la vida en el concepto de providencia de Dios. Era este uno de los puntos claves de la doctrina cristiana contra los maniqueos. Urgía, en efecto, demostrar contra ellos que la existencia del mal no contradice ni la existencia de un único Dios, ni la bondad de este único Dios. La cuestión es esta: si Dios es bueno, ¿de dónde viene el mal? San Agustín elige 3 líneas argumentativas para contestar a este problema. La primera es la afirmación de la necesaria imperfección de la criatura. Es decir, o se niega a Dios la posibilidad de crear algo que por su naturaleza sea imperfecto, o se tiene que conceder que todo ser creado por el mero hecho de no ser la perfección, sino de poseerla limitadamente es imperfecto y, por lo tanto, es vulnerable al mal. Pero esta vulnerabilidad del ser imperfecto no debe hacernos olvidar el bien de las perfecciones que posee. Este bien es lo que justifica que Dios haya decidido su creación.
La segunda línea se dirige a explicar la existencia del mal moral. En cierto sentido, el mal físico, incluso el dolor, es un mal relativo. Su existencia plantea unas cuestiones determinadas a la providencia divina. Pero el mal moral, el pecado, es mal en sentido absoluto y plantea otras urgencias. El mal moral está en la libertad humana. Para San Agustín, la limitación de la libertad creada a la que la providencia divina respeta, es la causa de que acontezca el pecado. Frente a los maniqueos, el gran obispo de Hipona defiende con fuerza la existencia del libre albedrío. La tercera línea es la afirmación constante del señorío de Dios sobre la historia. San Agustín es el primer teólogo que elabora una teología de la historia. Esta teología se encuentra principalmente en el De Civitate Dei. De hecho, todos los libros del De Civitate Dei son una consideración sobre la providencia de Dios en la historia y, al mismo tiempo, una afirmación de que la historia la hacen verdaderamente los hombres. La providencia divina respeta la libertad humana sin perder el poder sobre la misma historia. 7.3. El Tratado sobre la Trinidad. La doctrina trinitaria de San Agustín se condensa fundamentalmente en sus 15 libros sobre la Trinidad. Están escritos en 2 etapas. Los 12 primeros libros fueron escritos entre los años 399 a 412, los 3 últimos entre los años 420 a 426. El plan de la obra es el siguiente. Libros I-4, Confesión de Fe y el estudio de la enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la existencia de 3 personas en Dios. Libros V-7, Defensa del misterio de la Trinidad y tratamiento especulativo. Libro 8, Introducción al conocimiento místico de Dios. Libros 9-14, Búsqueda de la imagen de la Trinidad en el hombre. Libro 15, Compendio y complemento del tratado. El intento fundamental de San Agustín es dejar clara la igualdad de las personas, porque en esta igualdad se manifiesta la unidad de la esencia divina, precisamente porque las 3 personas son plenamente iguales e inseparables tanto en el ser como en el obrar, las 3 constituyen un solo y único Dios. Este es el punto de partida de San Agustín para hablar de la Trinidad, la consideración de la unidad de Dios. Desde aquí pasará a considerar las personas divinas, guiado por la Sagrada Escritura y teniendo en cuenta la imagen de Dios en el hombre. Las líneas fundamentales de la sistematización agustiniana de las cuestiones trinitarias se encuadra en las siguientes líneas de fuerza. 1. La consideración de la unidad de la naturaleza divina como algo previo a la consideración de la diversidad de personas. 2. La rotundidad con que se atribuyen a las 3 personas conjuntamente todas las operaciones ad extra, hacia afuera, a fin de mantener claramente esta unidad de naturaleza. 3. La clara referencia a la estructura metafísica del ser racional como imagen de Dios a fin de establecer la analogía del misterio de la Trinidad apoyándose en la explicación psicológica. 7.4. La unidad de Dios. San Agustín recibe de la tradición anterior la doctrina trinitaria ya formulada en sus líneas esenciales. Las 3 personas participan igualmente de la misma naturaleza divina. Esta unidad se manifiesta en que, fuera de su estricto ser personal, las 3 personas son iguales en todo. San Agustín expresa este pensamiento diciendo, aunque sean cosas diversas ser padre y ser hijo, sin embargo, la sustancia no es distinta, porque estos nombres no se dicen según la sustancia, sino según la relación, sobre la Trinidad v. 5, 6. Asimismo, un poco más adelante, explicando que el Padre y el Hijo son Dios de Dios y luz de luz, afirma que, todo lo que se refiere a la sustancia se ha de predicar de ambos, y puesto que la unidad se da en el orden de la sustancia y no de la relación añade, yo y el Padre somos uno, y en 10, 30. Se dice somos uno. Lo que Él es lo soy yo según la sustancia, no según la relación, sobre la Trinidad vi, 2, 3. Este pensamiento agustiniano ha quedado condensado en un célebre axioma que aparece en la obra sobre la procesión del Espíritu Santo de San Anselmo y que el Concilio de Florencia, a 1442, recoge con estas palabras dándole valor dogmático: in divinis omnia santiunam, ubi non obviat relationis oppositio, es decir, en Dios, todas las cosas son una sola cosa, menos donde hay oposición de relación. Concilio de Florencia, Decretum pro Jacobitis, DS 1330, cf. Anselmo de Canterbury, de Procesión Spiritas Sancti, 1. Según San Agustín, por lo tanto, es necesario expresar en singular todos los atributos propios de la esencia divina, bondad, omnipotencia, sabiduría, pues no hay más que un solo Dios, el cual es bueno, sabio, poderoso,
en cambio es necesario expresar en plural lo que corresponde exclusivamente a las personas. He aquí cómo lo formula el símbolo quicunque, de directa influencia agustiniana: una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, igual la gloria, coeterna la majestad, eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, DS 75. 7.5. Persona y relación. La unidad de Dios estriba en la sustancia, la Trinidad, en las personas. El concepto de persona será perfilado más adelante por Boecio y Ricardo de San Víctor con el propósito, sobre todo, de referirlo a Dios lo más ajustadamente posible. San Agustín no entra en esta cuestión, se limita a indicar que el término, persona, significa una perfección absoluta, un sujeto concreto incomunicable, y que él utiliza este término precisamente porque indica lo más perfecto que existe en el orden del ser. Al mismo tiempo, señala que, en la Trinidad, cada una de las personas está referida a las otras dos, y que las tres son una misma y única sustancia. He aquí una síntesis de su pensamiento: Dios es una única sustancia o esencia. Es una única sustancia, sin que esté mezclada con ningún accidente, pues es una sustancia simplicísima. Ahora bien, si en Dios no hay nada accidental, todo lo que se dice de Él se dice conforme a la sustancia. Luego cuando Jesús dijo, el Padre y yo somos una sola cosa, y en 10:30, estaba señalando el hecho de que Padre e Hijo son consustanciales. Es claro, sin embargo, que no todo lo que se dice en Dios se dice según la sustancia. El lenguaje de la Sagrada Escritura es claro: hay algo en Dios que no se dice según la sustancia y tampoco según los accidentes, pues no hay accidentes en Dios. Hay algo en el seno misterioso de la esencia divina que dice relación, paternidad, filiación, expiración, pero esta relación no puede ser accidental en Dios. El Padre dice relación eterna de paternidad al Hijo y el Hijo dice relación eterna de filiación al Padre. Ni el Padre puede dejar de ser Padre, ni el Hijo puede dejar de ser Hijo. Resulta, pues, evidente que el Padre es Padre, porque engendra a un Hijo, y que el Hijo es Hijo, porque es engendrado por un Padre. Ambos son, sin embargo, la misma esencia o sustancia, porque son el mismo y único Dios. La relación de paternidad-filiación existente entre ellos es compatible con la infinita perfección de Dios, siempre que el término relativo no se le suponga fuera de Dios, sino dentro de la misma perfección y esencia divina. Siempre, además, que la relación no se conciba en Dios como un accidente. He aquí cómo lo expresa San Agustín. En Dios nada se afirma según el accidente, porque nada hay mudable en él. No obstante, no todo cuanto se dice de él se dice según la sustancia. Se habla a veces de Dios según la relación, ada liquid. El Padre dice relación al Hijo y el Hijo dice relación al Padre, y esta relación no es accidente, porque uno siempre es Padre y el otro siempre es Hijo. Pero como el Padre es Padre por tener un Hijo, y el Hijo es Hijo por tener un Padre, estas relaciones no son según la sustancia, porque cada una de estas personas no dice relación a sí misma, sino a la otra persona. Tampoco se puede decir que las relaciones en Dios son accidentes, porque el ser Padre y el ser Hijo es en ellos eterno e inconmutable. En consecuencia, aunque sea una cosa diversa ser Padre y otra ser Hijo, sin embargo no es diversa la sustancia, porque estos nombres se dicen no según la sustancia, sino según lo relativo, y lo relativo, en Dios, no es accidente, pues, en Dios, nada es mudable. Agustín de Hipona, sobre la Trinidad v. 5, 6. Un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia numéricamente idéntica. Al mismo tiempo, sabemos por la revelación que esta única esencia es poseída por tres subsistentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son un mismo y único Dios. Se trata de tres distintos entre sí, pero idénticos a la esencia divina. Son distintos única y exclusivamente en lo que tienen de relativos entre sí, no son distintos con respecto a la misma esencia divina. Se les llama personas, no porque con este término se exprese bien lo que son, sino porque no se encuentra otro término mejor. Cuando se nos pregunta qué cosas son estos tres, tenemos que reconocer la extrema pobreza de nuestro lenguaje. Decimos tres personas para no guardar silencio, no para decir lo que es la Trinidad. Agustín de Hipona, sobre la Trinidad v. 9, 10.
Estamos en el núcleo más íntimo del pensamiento trinitario agustiniano, en la importancia que adquiere en él el concepto de relativo, como contrapuesto a sustancial. No todo lo que se predica de Dios se predica referido a su sustancia, sino referido a tres que son relativos entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El obispo de Hipona supera así en esta cuestión los meros planteamientos filosóficos. Se deja llevar por el lenguaje de la escritura y considera su enseñanza apoyado en una terminología filosófica sustancia, accidente, relativo a la que da un sentido nuevo. En cualquier caso, no conviene olvidar que lo que San Agustín pone en primer plano es la verdad enseñada por la Escritura de que hay en Dios realidades relativas entre sí e idénticas con la simplicísima esencia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios. 7.6. Las procesiones divinas. Estas personas son distintas entre sí, precisamente porque son relativas la una a la otra. Esta relatividad se fundamenta en la procedencia, en el origen de las divinas personas. Este origen tiene lugar mediante la generación en el Hijo y mediante la expiración en el Espíritu Santo. San Agustín contribuye en forma decisiva a la teología de las procesiones divinas mostrando la diferencia existente entre la forma en que proceden el Hijo y el Espíritu Santo. En este asunto le sirvió de gran ayuda la analogía psicológica, es decir, la analogía basada en la vida del espíritu humano. Según San Agustín, la procesión del Hijo es parecida a la procesión de la palabra interior, la palabra de la mente, la procesión del Espíritu Santo es parecida a la procesión del amor, que sigue necesariamente a la inteligencia. La procesión del Espíritu Santo es una de las cuestiones que San Agustín se propone estudiar explícitamente. A pesar de no ser engendrado, el Espíritu tiene la misma sustancia divina, porque la recibe del Padre y del Hijo como de un único principio, la recibe, principalmente, del Padre, pues el Padre es el principio de la divinidad y da también al Hijo que todo lo recibe del Padre el expirar al Espíritu Santo. San Agustín acepta, pues, en toda su fuerza el axioma de que el Padre es, la fuente y el origen de toda la Trinidad, así como la distinción del Hijo y del Espíritu Santo en el modo de proceder del Padre. Mientras que el Hijo procede del Padre por generación y por eso es Hijo, verbo e imagen del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como amor y por eso es don. Lo propio del amor no es el ser imagen, sino el ser comunión, don, el Espíritu Santo es, pues, el amor que procede del amante y del amado y los une entre sí. No sin razón en esta Trinidad únicamente el Hijo de Dios se llama Verbo de Dios, y el Espíritu Santo se llama Don de Dios, y al Padre le llamamos principio engendrador del Hijo y de quien procede el Espíritu Santo principalmente. Y digo principalmente, porque el Espíritu Santo procede también del Hijo. Mas esto le fue concedido por el Padre, no como si ya existiese y aún no tuviera este poder, sino porque todo lo que el Padre dio a su Hijo unigénito se lo otorgó engendrándole. Así pues, lo engendró de tal forma que también procediera de él el don común, y el Espíritu Santo fuese el espíritu de ambos. Y si alguna de las tres divinas personas es amor apropiado, ¿quién con más derecho que el Espíritu Santo? Pero esto siempre a condición de que en aquella simple y suprema naturaleza no sea distinta la caridad de la esencia, ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Con todo, el Espíritu Santo es llamado con toda propiedad amor, caritas, Agustín de Hipona, sobre la Trinidad 15, 17, 30. 7.7. La imagen de la Trinidad en el hombre. Conviene subrayar que, al tratar de la Trinidad, San Agustín tiene siempre presente la trascendencia del misterio de Dios, y que, al mismo tiempo, convencido de que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, es posible buscar en el hombre vestigios de esa misteriosa intimidad divina que se nos ha revelado como Trinidad de personas. La razón es bien sencilla: si Dios es esencialmente Trinidad, en el hombre, creado a su imagen, se encontrará una huella de esta Trinidad en la que se realiza la unidad de Dios. La analogía que San Agustín establece entre la vida interior de Dios y la vida interior del hombre es mucho más que una simple comparación. Para él existe una auténtica analogía, un verdadero parentesco, entre los actos humanos de inteligencia y de amor, y la íntima vida de Dios constituida también por el conocimiento y el amor. Al buscar en el hombre la analogía de la Trinidad, la encuentra en la vida del alma, y la formula con aquellas conocidas expresiones trimembres: mens, notitia, amor, mente, noticia, amor, o memoria intelligentia voluntas, memoria, conocimiento, voluntad.
Cuando la mente se ama existen dos cosas, la mente y su amor, y cuando la mente se conoce hay también dos realidades, la mente y su noticia. Luego la mente, su amor y su conocimiento son como tres cosas y las tres son unidad, y si son perfectas son iguales. Mas, cuando la mente se conoce y se ama, subsiste la Trinidad mente, noticia y amor en aquellas tres realidades, sin mezcla, ni confusión. Y si bien cada una tiene subsistencia en sí, mutuamente todas ellas se hallan en todas, ya una en dos, ya dos en una. Y en consecuencia, toda en todas, Agustín de Hipona, sobre la Trinidad 9, 4, 4, 5, 8. Así, en lo más interior del hombre, en sus operaciones inmanentes el hombre refleja la interna unidad y distinción de las personas divinas. Refleja, sobre todo, la mutua inmanencia de unas personas divinas en las otras. No obstante, al considerar esta analogía, conviene tener presente que San Agustín es bien consciente de que incluso la imagen más plena de la Trinidad en el alma no corresponde nunca por completo a la realidad misma de la Trinidad. Por esta razón, subraya también las diferencias que permanecen, a pesar de toda la semejanza, entre el original y la imagen. Mientras que el hombre, tiene, inteligencia y amor, toda la Trinidad divina, es, Dios.